La situación penitenciaria en el Perú atraviesa un momento complejo. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario, a 2023 hay una sobrepoblación del 119% y un hacinamiento del 99%. Una crisis que se agrava con la llegada de bandas criminales extranjeras que compiten por controlar los espacios y operaciones en los penales. Por ejemplo, tras la captura de más integrantes del llamado Tren de Aragua, esta banda criminal que ya es transnacional, la capacidad del sistema carcelario peruano ha sido puesta a prueba para contener y neutralizar a una organización criminal internacional que ha prosperado en las cárceles de la región. Un reciente allanamiento a la celda del venezolano Héctor Prieto Materano, alias Mahmoud Cabecilla, de esta banda criminal, permitió establecer cómo seguía dirigiendo la red delictiva desde su prisión en un supuesto penal de máxima seguridad en Chalapalca, dando órdenes incluso a través de audios. Continuamos con nuestro especial periodístico Crisis Carcelaria en Perú. Nuestra corresponsal María de los Ángeles Ceballos en Lima tiene este informe. Uno de los grandes problemas del Perú es la inseguridad ciudadana y el incremento del índice delictivo en los últimos años. Esta situación trasciende a los establecimientos penitenciarios que han visto superado su capacidad debido a la gran cantidad de internos entre sentenciados y quienes aún se encuentran a la espera de su condena. En el último informe estadístico presentado por el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, dio a conocer las cifras de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles peruanas hasta el mes de julio. De las 68 cárceles que existen en el país, 50 de ellas se encuentran hacinadas debido a que la sobrepoblación excede a un 20% de su capacidad de albergue. A esta problemática se le suma la llegada de bandas criminales extranjeras. El Perú ha tenido 6 presidentes de la República en 6 años. Un presidente por año. Entonces, las preocupaciones han estado en otro tipo de cosas. La seguridad ciudadana en su país, en el mío y en todos, sigue siendo el primero, pero no se ocupan de él. Entonces, ese es el problema, el mal manejo. Nosotros, el 2017, por ejemplo, teníamos 50 venezolanos privados de libertad. El 2018 ya eran 200, es decir, 4 veces más. Mire, el 2019 ya eran 600, 3 veces más que el año anterior, pero 12 veces más que 2 años antes, el 2019. Ahora son 2.900. En total de extranjeros tenemos 3.500 y solo de todos estos 3.500, 2.900 son venezolanos, la gran mayoría. Esa población está mezclada con la peruana dentro de la cárcel, pero están creando sus propios reductos dentro de la cárcel. La población venezolana se mantiene, o mexicana, etcétera, se mantiene con toda su operatividad, etcétera, como si estuvieran en la calle. Entonces, esta situación tiene que terminar, pero nació por un problema político. Desde el momento en que usted abre las fronteras y tiene una organización criminal en México, en Venezuela sobre todo, ¿no? Entonces es esperarse pues que con lo que ha pasado, por ejemplo, en la cárcel de Tocorón, que nadie sabe dónde está el líder del Niño Guerrero, ¿no? Es esperarse pues que migren a países que les dan mayores facilidades. Y en el Perú las facilidades para delinquir son enormes. El 5% de la población penitenciaria está conformada por internos de distintas nacionalidades. Se encuentran recluidos 4.213 internos extranjeros, divididos en 3.920 varones y 293 mujeres. La mayoría de estos internos, 43% aproximadamente, se encuentran detenidos por delitos patrimoniales relacionados al robo y hurto. Asimismo, aproximadamente el 27% están detenidos por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas y en general se ubican dentro del tipo básico de transporte del ilícito cargamento que provienen de organizaciones criminales internacionales. Entre los países que tienen mayor población se encuentra Venezuela, Colombia y Ecuador. Entre los países de África y Asia se tiene a Sudáfrica, Nigeria, China y Malasia. Es verdad que en los últimos años también se ha duplicado, pero y hay una carga muy fuerte de 2/3 partes de población venezolana, ¿no? Sin embargo, si uno mira proporcionalmente, el 1,5 millones entre la población penal, el porcentaje de incidencia de la población penal es menor al que tiene, por ejemplo, la población penal colombiana. Tengo 600 internos colombianos, pero ¿cuántos colombianos hay en el país? No llegan a más de 40.000.
Entonces uno mira que la proporción es distinta y lo mismo, la proporción de venezolanos internos versus la cantidad de migrantes sigue siendo menor a la cantidad de internos peruanos versus la población peruana. Entonces hay que mirarlo de diversas maneras para poder entender mejor el fenómeno. Pero ante problemas radicales, soluciones radicales. Entonces, lo que se podría hacer, primero se tiene que incrementar rápidamente la capacidad carcelaria. Y la única forma de hacerlo es no construyendo más cárceles que demoran un año y medio, sino utilizando infraestructura de las Fuerzas Armadas, cuarteles que están en desuso, etcétera, y rápidamente habilitarlos para llevar ahí a la población extranjera. Hay cosas prácticas que puede hacer el gobierno. En primer lugar, analizar mejor la población penal y hay que desconcentrarla un poco, hay que permitir que tener una evaluación mucho más certera, no multitudinaria, sino una evaluación individual que permita conocer los grados de peligrosidad y quienes pueden, habiendo cumplido ya 2/3 de su condena o un poco menos, que ya puedan salir en libertad, porque la norma lo permite, un juez lo puede decidir. La crisis del sistema penitenciario es un hecho real y que en la percepción ciudadana es un caos. Este sector tan importante del aparato del Estado genera una serie de controversias respecto a su eficacia, existencia y funcionabilidad en el cumplimiento de su objetivo principal en la rehabilitación del interno a la sociedad. Sin embargo, la seguridad ciudadana representa hoy día, detrás de la corrupción, el tema debatible, preocupante y de decepción por parte de la población. Su olvido e indiferencia hace que los niveles de inseguridad hayan superado la angustia en términos psicológicos, siendo ya un hecho cotidiano o de costumbre, lo cual convierte al país donde no existen políticas criminales que refrenen su avance.